Hola, soy Sangre de Nariz. Eh, Ahora vamos a ver un método de cómo traducir el juego Saya no Uta para Steam utilizando Chat Engine y una aplicación que hice. Lo primero, lo primero que tienen que hacer es iniciar el juego con, con el Chat Engine. Deben iniciar una partida y cuando esta comience, cuando esta comience deben guardar, hacer un save, guardamos la partida. Y una vez guardada la partida, deben avanzar hasta un punto en el que sepan que el, que el texto va a cambiar desde el principio. Si se fijan, aquí este ha cambiado por completo el texto. Entonces identificamos ya dónde va a cambiar. Entonces cargamos la partida a donde lo habíamos guardado y volvemos al punto antes de que cambie, porque ya lo sabemos. Para que llegamos al punto en el que sabemos que en la siguiente vez que pulsemos clic va a cambiar completamente el texto. Entonces vamos al chat engine, agregamos el juego, agregamos el juego al chat engine, seleccionamos que vamos a buscar un valor de tipo string, que es una cadena de texto, y escribimos el texto por lo menos como comienza. Y debe estar igual, si hay mayúsculas se coloca en mayúsculas, y si hay minúsculas se coloca en minúsculas. No olvidar los espacios. Ya con esto sería suficiente. Así que vamos a hacer el primer escaneo. Han aparecido muchos resultados. Así que volvemos al juego y hacemos clic. Revisamos nuestro resultado y vemos que varios han cambiado, excepto este. Este ha cambiado también, pero cambió a como aparece el texto en la novela. Así que este es la primera dirección que tenemos que agregar. Le hacen doble clic y aparece aquí abajo. Ahora a esta dirección tenemos que generarle un pointer map. Entonces le damos clic secundario y vamos a generar pointer map. Lo vamos a guardar como texto 1. Ahora que lo guardamos, también volvemos a hacerle segundo clic y ponemos donde dice pointer scan. Eh, Marcamos donde dice aquí use save pointer map y seleccionamos el pointer map que acabábamos de crear. Ahora presionan OK y guardamos esto como scan 1. O como
pueden poner el nombre que quieran. Esto ahora ha generado un montón de resultados aquí. Esta ventana no la cierren, pero sí debemos cerrar la novela. Cerramos la novela. Eh, Ahora volvemos, o sea, presiono aquí donde dice nuevo, para que se reinicie la búsqueda. Volvemos a abrir el juego. Esperamos. eh, Cargamos el save que habíamos hecho. Y volvemos al punto en el que sabemos que va a cambiar el texto desde el comienzo. Ahora que hemos vuelto a ese punto, eh, volvemos a agregar el juego. Aquí le pongo que sí. Vuelvo, vuelvo a buscar las mismas palabras. Vuelve a dar resultados. Volvemos al juego. Hacemos que cambie. Y ahora vemos aquí en los resultados que aquí está la dirección que cambió como está en el juego. El comienzo es el mismo. Entonces, aquí tenemos nuestra segunda dirección. Eh, Ahora, segundo clic en esta segunda dirección y colocamos eh, generar pointer map. Le colocaré texto 2 y lo guardo. Ahora, en esta ventana que había dicho que no cerraran, colocan aquí donde dice pointer scanner y pues scan for pointer. Y aquí marcan donde dice comparar resultados con otro pointer map. Y aquí abren el segundo, el que creamos recientemente. Aquí sale la dirección, así que aquí tienen que seleccionar esa dirección, la del segundo. Luego pulsan OK. Y aquí les va a pedir guardar el resultado. Pueden, pueden ponerle el nombre que quieran. Resultado. Y ahora la lista de pointers se redujo. Aquí lo que yo hago es ordenar por el nombre y agrando esto. Y como ven tenemos varias, pero obviamente no sirven todas, así que yo lo que hago es que comienzo a agregar solamente las que tienen por nombre el nombre del juego. Entonces le van dando clic
después de que las hayan agregado, pueden cerrar esto. Eh, Aquí en los valores le cambian el valor del largo en el tipo. Aquí donde dice tipo, van presionando y van cambiando. Ya, una vez hecho esto, si quieren pueden guardar el archivo de Chadenguine por si lo necesitan a futuro. Ya habiendo agregado todos los pointers, eh, vuelven a cargar el save. Vuelven a darle aquí donde dice load al save que hicieron. Y como ven, muchos de los resultados ya no tienen escrito el mismo texto que la novela. Entonces esos se quedan descartados. Entonces los borran. Creo que puedo seleccionar todo. No. Quieren volver a guardar. Ahora hemos reducido los, el pointer a solo estos. Sí. Ya. Sí, creo que nos quedamos con estos, con los que han quedado aquí. Tomamos el primero. Tomamos el primero. Le hacen doble clic a donde está la P con la flechita. Y tenemos la dirección. Eh, Van a mi aplicación, que la voy a dejar en la descripción del video. Bueno, si ven un pequeño corte, es porque hubo un pequeño error que, que ahora lo corregiré. Entonces, donde habíamos quedado es que habíamos filtrado las direcciones. Entonces aquí estaban los pointers. Nos quedábamos con el primer pointer. Hacíamos, hacíamos doble clic y nos aparecía el pointer. Eh, Pueden anotar esto en un bloc de notas si quieren. Esta parte de aquí, colocan. eh,
quitan las comillas. Una vez quitadas las comillas, eh, colocan un cero y una X a- en este lugar. Debe quedar de esta manera. Después, separados por coma, colocan estos números hexadecimales que están aquí, pero se colocan en orden desde abajo hacia arriba. Por lo tanto, quedaría 90, 0, A, 4, 6, C. Espera si me faltó la coma aquí. C, eh, E, C, coma 10, C, coma 0. Y nos habríamos quedado con esto así. Entonces se quitaban las comillas. Aquí entre medio era un cero y una X. Y luego se colocaban los números hexadecimales estos separados por coma desde abajo hacia arriba. ¿Ok? Ahora copiamos esto. Nos vamos a mi aplicación. Pues, aquí. Nos vamos a, nos vamos a mi aplicación. Abrimos con bloc de notas el archivo configuración. Y en esta línea, en esta línea eh, lo que, lo que, lo que habíamos escrito, lo pegamos. Después de estar pegado, se guarda. En este archivo de configuración, una de las cosas es colocar el pointer, que es lo que estábamos tratando de conseguir con el Shadengine. Se ha puesto el pointer. El nombre del proceso se coloca el nombre del juego. Eh, Como esta guía está haciendo para el juego Sayonouta, esto se va a quedar así. Pero si quisieran verificarlo, van a administrador de tareas y en detalles les va a salir el nombre del proceso, que es el que está puesto. En fuente es el idioma que va a tener de base el juego y en traducción el idioma al que queremos traducir. Pero como este guía está en español, seguramente usted habla en español, así que no creo que necesiten cambiar eso. Esto cambia los colores del texto y de la aplicación. eh, Soporta colores hexadecimales si es que los conocen. Pero lo más importante es esto de acá, el pointer. Esta aplicación la hice pensando en traducir el juego Sayanouta, pero teóricamente debería poder funcionar con otros juegos si es que utilizan el mismo método para identificar el pointer. Sería lo mismo, pero deben colocar el pointer que encuentren en ese juego y en el nombre del proceso que sea el de ese juego. Y teóricamente también funcionaría. Para quienes sepan algo de programación, esto utilizo la librería memory.dll que es una librería que normalmente se utiliza para hacer chats en juegos, pero ahora la estoy usando con el fin de traducir la novela, que es la manera en la que extraigo el texto del juego con la aplicación. Eh, para traducir el juego, la aplicación utiliza la aplicación de Google, así que obviamente para que funcione la traducción es necesario estar conectado a internet. Pero bueno, estos serían unos cuantos datos.
Entonces, habiendo guardado esto, ya lo pueden cerrar. Eh, También pueden cerrar el chat en Guine. Y ya solo queda abrir la aplicación. Y como ven, automáticamente ha colocado el texto de la novela en, en la aplicación. eh, Como ven, incluso está traducido. eh, Deben colocar el botón ajustar y ya se va actualizando solo el texto. Noto un pequeño error en en la aplicación que para cuando suba el video ya lo habré corregido, que tiene que ver con el desplazamiento del texto, eh, que es cuando subo el texto se está desapareciendo, eh, pero ya tengo una idea de qué lo está causando, pero eh, ah, para cuando suba el video ya lo habré corregido. Primer plano. Con este botón colocan el juego en primer plano. Eh, el botón de abrir proceso es en el caso de que hayan abierto el- la aplicación antes de abrir el juego. En ese caso, para que comience a funcionar, deberán apretar el botón de abrir proceso. Pero si abren primero el juego y luego la aplicación, no sería necesario. Eh, eh, Tienen para copiar el texto. O sea, pues, si ponen copiar original, se copia al, para que lo puedan ir pegando donde quieran. Pueden copiar la traducción y copiaría la forma traducida. Si van avanzando normal en el juego, no hay, no hay problema, sigue traduciendo. Eh, el error que les comentaba es, yo tengo puesto que con la ruedita del mouse, al pasarla por encima, puedan bajar y subir en caso de que el texto sea muy largo. Entonces va a ser necesario con el scroll bajar. Ya, es el error que tengo que traducir, que tengo que corregir es que no, es que cuando muevo el scroll, está desapareciéndose el texto. Y eso es debido a una condición que puse para limitarlo, que se me fue un poco de las manos, pero ya sé que es fácil de corregir. Para cuando la aplicación esté subida, eso ya va a estar solucionado. Em, Tiene para modificar el color del texto si lo necesitan, el color de la barra, la opacidad, o sea, para que se vea más transparente. Así que no debería ser incómodo de utilizar. El botón de ajustar lo que hace es que lo adapta a la resolución de sus pantallas. Así que eso. Pero bueno, y esa sería la aplicación. Eh, si veo que a alguien le interesa,
Eh, Quizás suba un video explicando el código, pero como dije, toda la magia es la librería memory.dll que se utiliza para hacer cheats. Es una librería que permite acceder a la memoria y, y eso. Si veo suficiente gente que se interese, subo un video explicando el código y quizás hasta lo suba. Tampoco es muy largo. Así que eso. Bye bye. Ah, sí, también me faltó decir, la barrita está al lado, es para mover la ventana de hacia donde quieran. Ya solucioné el problemita del texto que desaparecía al mover el scroll, que como dije ya sabía qué es lo que era. Era simplemente un número que debía ser negativo y lo puse positivo en el código. Eh, Así que solo quería mostrar eso para no generar ninguna duda. Cargamos. Algo que no sé si mencioné anteriormente es que es necesario hacerlo desde la partida que guardaron. Es necesario hacerlo desde el load. Lo de el pointer, el pointer que sacamos con el chat Engine solo va a funcionar con el save que hicieron. Y los save posteriores a ese también funcionarán. Pero si por otro lado iniciaran una nueva partida desde cero, el pointer no funcionaría. Solo funciona desde los saves, desde el save que hicieron y derivados desde ese save. O sea, habiendo cargado esa partida y hacen otro save, también funcionará. Pero no funcionará con saves totalmente nuevos. Como ven aquí funciona, pueden poner todo en primer plano. Ahora como pueden ver puedo bajar y subir con el scroll el texto, no hay problema. Se puede mover el texto con el scroll. No es necesario clicar la pantalla, simplemente moviendo con el scroll pueden bajar si en el caso de que fuera un texto demasiado largo. Bueno, y eso, el problema ya está corregido, así que creo que lo dejo hasta aquí.